Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy vamos a ver un tema muy solicitado, el cual nos han pedido muchísimo porque tiene implicancias muy importantes para nuestro bolsillo. Y este es cómo reutilizar un sustrato después de haberlo ya utilizado en un cultivo. Si a usted le interesa esta información y quiere saber más sobre sustratos y cómo reutilizarlos, quédese. Pero por supuesto, antes de comenzar con este hermoso capítulo, vamos a darle las gracias a nuestros queridos auspiciadores porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que le damos las gracias a D-Light, expertos en iluminación. Vayan a ver su línea Apollo Evolution Pro. Por supuesto, también contamos con el auspicio de Bóveda, estos sachets increíbles que mantienen tus porros en óptimas condiciones para que tú te puedas fumar esos cogollos cuando tú quieras. Contamos también con el auspicio de Dutch Passion, banco de semillas con más de 30 años cultivando y criando las mejores variedades de cannabis para que tú puedas tener esas hermosas semillas en tu casa. Por supuesto, contamos también con el auspicio de Grotec, esta marca de fertilizantes que acaba de ingresar a nuestro programa Dudas de Cultivo y que realmente me tiene muy sorprendido. Vayan a ver sus líneas desde lo mineral a lo orgánico, pasando por lo orgánico mineral, así que vayan y sorpréndanse. Y nuestro último auspiciador, y no por eso menos importante, le damos las gracias a Quema Smoke Shop, las mejores pipas para quemar la caquita de chango. Bueno, y antes de partir con este tema, por supuesto, nos vamos a rolar un pitito para poder probar estas hermosas flores que nos mandó Dutch Passion y vamos a también conversar de este tema tan importante que nos convoca hoy día, que es cómo reutilizar un sustrato. Ya, entonces, esto hace que en el fondo nosotros podamos hacer cultivos más eficientes y por lo tanto gastar menos plata y por lo tanto también consumir menos recursos, lo que hace que también ayudemos al planeta, porque recordar que esos montones de litros de sustrato que movemos por todas partes del mundo para que nosotros podamos cultivar esta hermosa planta que es el cannabis, vienen de algún lado, en el fondo se movieron. Entonces la idea es poder reutilizar este sustrato lo más posible y en el fondo tratar también de buscar opciones que nos permitan aplazar el uso de este mismo sustrato. Ahora la pregunta es, ¿qué es un sustrato? Porque obviamente que tenemos un capítulo de sustratos, así que vayan a ver si ustedes no han ido a ver el capítulo de sustratos, pero lo loco de la definición de sustrato es que un sustrato es cualquier cosa que esté en un contenedor disponible para ser el sustento de un organismo vivo. Entonces un sustrato puede ser de bacterias, un sustrato puede ser de hongos, un sustrato puede ser de plantas. Entonces en el fondo, cuando nosotros hablamos de sustrato, realmente no estamos diciendo una definición, sino que más bien estamos dando un uso para qué se usa ese contenedor. Pero no es una definición de qué es lo que es. Entonces esto es muy importante porque implica que cuando nosotros decimos sustrato, en realidad podemos estar hablando de muchas cosas distintas. Porque como sabrán, no es lo mismo cultivar en coco, por ejemplo, que cultivar en compost o en tierra de hoja. Entonces por un lado tenemos los sustratos inertes y por otro lado tenemos los sustratos, por así decirlo, compostados o que en el fondo se están siendo descompuestos por microorganismos. ¿Cómo se relacionan estos dos formas de sustrato? Porque en el fondo, obviamente que yo dije que entre medio habían un montón de cosas distintas. Bueno, la verdad es que la mayoría de los sustratos no se componen ni de uno solo o de otro, sino que en el fondo es una mezcla de distintos elementos que producen una textura más un nivel de mineralización dentro del sustrato, lo que nos permite que nuestra planta crezca. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque va a depender de la forma de cultivo que yo tengo, el tipo de sustrato que tengo que utilizar, o más bien al revés. Va a depender del tipo de sustrato que tengo, qué forma o qué técnica de cultivo es más fácil para cultivar en el fondo en esas condiciones, por así decirlo. Y esto es muy importante porque si es que queremos reutilizar el sustrato, no podemos reutilizarlo igual como lo hicimos desde el principio, a menos que nos permitan ya sea reabonar o incorporar en el fondo más esponjosidad a nuestro sustrato, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué pasa eso? Porque en el fondo nuestros sustratos cambian. ¿Por qué esto es importante? Porque los sustratos se comienzan a degradar, sobre todo si es que estos sustratos son materia orgánica. ¿A qué nos referimos con esto? Que tanto el coco como la turba, que si bien son materia orgánica, que no están en un nivel de descomposición alto, sino que está en un nivel de descomposición muy bajo, van a lentamente comenzar a degradarse a medida que nosotros lo utilicemos en los sustratos. Y esto va a implicar que tanto su granulometría, esponjosidad y capacidad de retención de minerales se modifiquen. ¿Qué implica esto? Implica que no podemos reutilizarlos directamente en un cultivo hidropónico, porque implica que
a menos que cambiemos la cantidad de minerales que estamos aplicando a nuestro sustrato, estos se van a empezar a acumular. Y se van a empezar a acumular porque esa materia orgánica que se descompone aumenta la capacidad de CIC, que es un término que vimos en el capítulo de sustratos, que es capacidad de intercambio catiónica. Esto es un símil, o una forma muy compleja de decirle a la capacidad del sustrato de poder mantener los minerales que nosotros le aplicamos. Si tiene una mayor capacidad de intercambio catiónica, el sustrato, quiere decir que va a soportar mayor cantidad de minerales. Eso implica que cuando nosotros reguemos con nuestra riego de minerales, nuestro fertirriego, vamos a empezar a lentamente a aumentar la carga que ese sustrato tiene de mineralización. Y mientras más compostado esté ese sustrato, mayor va a ser la capacidad de esa materia orgánica de poder soportar minerales. Y usted dirá, pero esto es bueno porque mi planta va a poder comer más. Es bueno hasta cierto punto, porque llega un punto en donde esa carga mineral va a ser demasiado y va a empezar en el fondo a afectar la capacidad de crecimiento de la planta. En el caso de que usted plante hidropónico y no quiere volver a comprar nuevamente infinitas veces el mismo sustrato, porque no hay otra opción en el caso de que usted ocupe coco, la forma más sencilla es ocupar sustratos inertes, pero que no se degraden con tanta facilidad, como son generalmente las rocas o la arlita o la perlita, que son minerales los cuales se degradan muchísimo más lento de lo que se degrada la materia orgánica, porque en el fondo requieren de procesos más largos. En el fondo, esa arlita tiene que romperse, descomponerse y tiene que molerse antes de que nosotros cambiemos completamente ese sustrato. Y por lo mismo es muy preferido en aquellas personas que cultivan en hidropónico, generalmente ocupan ese tipo de sustratos para poder reutilizar. Ahora, obviamente que esto tiene algunos contras, como por ejemplo que la arlita no tiene la esponjosidad del coco, que hace que sea muy superior a otras formas de sustrato cuando cultivamos con fertirriego. Ahora usted se preguntará ya, pero ¿cuánta gente cultiva en hidropónico? Háblame del light mix que vende todo el rato toda la gente. Tienen mucha razón. Vamos a ver el caso del light mix. ¿Cómo puedo yo reutilizar ese sustrato? El sustrato que yo ocupé, digamos que compró el típico pack de 3 fertilizantes orgánicos y usted cultivó con un sustrato de grow y 3 fertilizantes orgánicos. ¿Cómo yo puedo preparar ese mismo sustrato para reutilizarlo en otro cultivo? Bueno, como dijimos antes, el sustrato, como tiene turba a coco para agregarle esponjosidad y humus de lombriz, ese sustrato viene con algo de carga mineral en descomposición. Y por lo tanto, cuando nosotros empecemos a agregar estos fertilizantes, que también son embotellados y orgánicos, lentamente van a seguir degradando esa materia orgánica. Entonces quiere decir que el sustrato se va a volver más denso. ¿A qué me refiero con que sea más denso? Va a perder esponjosidad. Va a perder esponjosidad porque se va a ir degradando y todo ese coco, esa fibra de coco que antes estaba muy esponjosa y muy poco degradada, va a empezar a degradarse. Y eso significa que en el fondo va a perder, va a ganar de intensidad, es decir, el sustrato se va a hacer más denso, por lo tanto va a aguantar más agua, lo cual puede significar problemas si es que nosotros, por ejemplo, no reincorporamos más fibra para que vuelva a la misma esponjosidad que tenía en su sustrato original. Y eso es muy importante a la hora de cultivar porque quiere decir que es más probable que nuestro sustrato se encharque si es que nosotros agregamos agua de más. ¿Ya? Y como a modo de ejemplo, les traje este otro sustrato. Usted dirá, ¿qué es esa hueá negra que tenía en la mano? ¿Es caca? Sí, es caca. Efectivamente, esto es humus de lombriz, que es nada más ni nada menos que la caca de la lombriz. Y como podemos ver, si yo les muestro ambos, la granulometría del humus de lombriz es muchísimo más pequeña que la granulometría del sustrato que tengo acá. ¿Y en qué lo puedo notar? Lo podemos notar porque este es como casi barroso. Es tan pequeño que se hace una especie de como barro fino, ¿no es cierto? Esto va a hacer que este sustrato se encharque con muchísima facilidad. Puede aguantar una cantidad de agua muy alta y el aire a su vez va a bajar, porque recuerden que la granulometría afecta directamente cuál es la porosidad y esponjosidad de un sustrato. Que si no lo recuerdan, vayan a ver el capítulo de sustratos donde lo enseñamos. Yo en general tengo dos técnicas para poder reutilizar un sustrato. Lo que normalmente hago es que si es que mi sustrato, por ejemplo, es un sustrato liviano, como el de Grow Shop, y lo utilicé ya en un cultivo en botellas, digamos, orgánicas, lo primero que tengo que ver es qué tan esponjoso está el sustrato. ¿Está esponjoso? Si no está esponjoso, agrego entonces fibra, ya sea turba o sea coco, ¿no es cierto? Ahora,
ese sustrato igual va a necesitar una nueva carga de materia orgánica. ¿Por qué? Porque estos sustratos, si bien son livianos, como dije al principio, traen por lo menos 1/3 de humus de lombriz. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar también un poco de materia orgánica, y esta materia orgánica ya debe estar descompuesta. Esto es muy importante. No agregar materia orgánica sin descomponer, porque si es que agregamos materia orgánica sin descomponer, va a requerir que pase todo el ciclo, nuevamente que se descomponga esa materia para que esa materia ingrese a la planta como alimento. Entonces, lo que yo recomiendo es ocupar o compost o humus de lombriz para reincorporar materia orgánica a esos sustratos. ¿En qué proporción? Entre un 10 a un 30% de materia orgánica en el caso de que usted vaya a ocupar fertilizantes embotellados. Ahora imaginémonos que usted no quiere hacer un sustrato con botellas, quiere ir suelo vivo. ¿Y qué sustrato le sirve? Uno muy pesado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en vez de incorporar solamente entre un 10 y un 30, vamos a incorporar hasta un 60% de materia orgánica en ese sustrato. ¿Qué va a implicar? Que voy a, por ejemplo, si es que yo voy a reutilizar, supongamos, voy a utilizar este sustrato de aquí, ¿no es cierto? Voy a poner por cada 4 tazas de este sustrato, voy a poner 6 tazas de humus de lombriz. En el caso de que nuestro sustrato se haya vuelto muy pesado por esa materia orgánica, es necesario reincorporar, ojalá, más turba, más coco, para que el fondo se vuelva a ser un poco más esponjoso. Obviamente que los sustratos de suelo vivo tienden a ser mucho más pesados que un sustrato, digamos, de grow shop, y en ese sentido no tiene que preocuparse tanto de ese problema, pero sí es importante que el sustrato mantenga la esponjosidad, es decir, que no se apelmace, que no se vuelva una especie de barro, porque es muy probable que si usted le agrega demasiada materia orgánica se vuelva un barro, lo cual no queremos. Muy importante decirlo, que no queremos que se vuelva un barro. Ya, entonces aquí salió una muy buena pregunta. ¿Qué hago en el caso de que yo planté con hidropónico en coco y me sobró un montón de coco y tengo caja de coco y no sé qué hacer con él? ¿Puedo ocuparlo para otra forma de cultivo? En efecto se puede, y esto es muy común que los cultivadores hidropónicos lo que hagan, sobre todo cuando cultivan en coco, es que una vez terminan el ciclo de coco, con ese sustrato de coco, lo pasan a un nuevo ciclo en donde es reutilizado, pero esta vez con sustrato no inerte, sino que se lo ocupan en un sustrato, digamos, vivo, en donde lo mezclan con humus de lombriz, un poco de perlita, y hacen como un sustrato liviano de grow shop, pero con el coco descompuesto. Al incorporar este coco dentro de tu sustrato estamos mejorando la esponjosidad del sustrato, porque a pesar de que esté descompuesto sigue teniendo mejor esponjosidad de la que normalmente tiene un sustrato, digamos, de grow shop, en el sentido de que es puro coco. Y a la vez le estamos incorporando la degradación de esos pequeños restos de coco degradado que quedan. Entonces en el fondo estamos dándole como ese reuso a ese sustrato hidropónico, y perfectamente se puede utilizar. De hecho yo lo recomiendo, es una de las mejores cosas que podemos hacer, y ahí se pueden ir dando cuenta de a poco las diferencias en las distintas formas de cultivo, porque al cultivo hidropónico van a tener que agregarle fertirriego todas las veces, y después se van a ir dando cuenta que a medida que ese sustrato se va degradando, lentamente van a tener que ir aplicando menor cantidad de fertilización y más cantidad de agua, simplemente para pasar de un tipo de sustrato al otro. Entonces, la idea de este capítulo es que ustedes vean, en el fondo, que pueden partir utilizando, por ejemplo, un sustrato en hidropónico como el coco, y lentamente ir moviendo su sustrato desde el lado inerte al lado más vivo, y reutilizándolo varias veces hasta quedar con un sustrato que sea principalmente materia orgánica descompuesta. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar el sustrato un montón de veces, y solamente va a bastar con reincorporar o mayor cantidad de materia orgánica o mayor cantidad de fibra, o en el caso de que usted necesite más drenaje, más perlita, para poder reutilizar ese sustrato una y otra vez. Entonces lo que quiero que se queden de este capítulo es el hecho de que los sustratos van a ir pasando desde lo más inerte, de materia orgánica no degradada, a materia orgánica más degradada, y en esa degradación nosotros tenemos que saber qué hacer para poder abonar de manera correcta y que en el fondo no se nos pase la planta de abonos. Espero que les haya quedado claro este capítulo de cultivo sobre cómo reutilizar sustrato. Espero que me manden sus recetas de cómo reutilizan su sustrato, con qué lo mezclan, qué es lo que hacen ustedes para reutilizar su sustrato, qué es lo que hacen ustedes con el coco, si es que plantan en hidropónico luego de terminar con su cultivo hidropónico, si es que alguien ha tenido problemas por reutilizar coco en sustrato hidropónico, también ojalá me escriba dando su experiencia respecto de este tipo de sustrato. Y eso, así vamos haciendo lentamente crecer a esta comunidad con ayuda de todos.
Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Así que si usted es menor de edad o no tiene un sistema nervioso central desarrollado aún, le recomiendo imperiosamente, le recomiendo ojalá que abstenga su consumo lo más posible. Y en el caso de que usted sea una persona con un sistema nervioso central ya desarrollado, como yo, igual debe cuidarse del consumo excesivo porque este también puede traer efectos negativos a su vida. Recuerde que lo más importante siempre es el bienestar de usted. Así que eso. Ojalá les haya gustado este capítulo. Espero puedan reutilizar sus sustratos. Espero me dejen comentarios. Espero le den like a esta publicación si es que les gustó. Y eso. Nos vemos en otras dudas de cultivo.